fue la alianza, la convergencia entre Holanda e Inglaterra, ¿no es cierto? Indudablemente. Después, con la emergencia de los Estados Unidos como país independiente, los propios Estados Unidos toman como política de Estado la prédica de la leyenda negra. ¿Por qué? Porque ellos tenían en su cabeza lo que George Washington, Jefferson, Adams, ¿no es cierto?, llamaban el destino manifiesto, construir una especie de Estado-continente del Atlántico al Pacífico, pero ahí estaba México, ahí estaba México, ¿no? Al cual había que arrebatarle sus tierras. Y entonces la primera cosa que hacen los norteamericanos es mandar una especie de embajador, no era oficialmente embajador, pero hacía las veces de embajador, que fue Poinsett, que era un norteamericano de ascendencia francesa hugonote, y va a ser Poinsett, el que en la Ciudad de México va a poner por primera vez un cuadro de Montezuma en la sala de la embajada. Pero esto estaba acompañado no solamente de este simbolismo, sino del adoctrinamiento, y por supuesto de la subvención económica encubierta a los líderes mexicanos, que iban a ser adoctrinados por Poinsett en el odio a España, y la reivindicación del imperialismo antropófago azteca. ¿Para qué? Porque crear el odio a España no solo iba a causar una esquizofrenia a la nación española, sino que iba a distraer la atención, iba a llevar, se entiende, las energías, se entiende, mexicanas, hacia un falso nacionalismo, donde el enemigo era España, sin darse cuenta que el enemigo que estaba agazapado para robarle el 60% de su territorio eran los recientes Estados Unidos de Norteamérica, como efectivamente fue. En 1848, el plan de Poinsett se cumple definitivamente y Estados Unidos le arrebata a México los estados de California, Texas, Arizona, Nuevo México, parte de Colorado. Es decir, le arrebata lo más rico de México. Le arrebata, se entiende, California. 1848 es el Tratado de Guadalupe Hidalgo. 1849, apenas unos meses después, se descubren por casualidad las minas de oro de California, que convierten a los Estados Unidos en el principal productor de oro del mundo. Tiempo después, en el territorio que le habían robado a los mexicanos, que era Texas, se encuentra petróleo y Estados Unidos se convierte en el principal productor mundial de petróleo. Entonces, cuando los mexicanos se preguntan por qué son subdesarrollados porque Estados Unidos le robó el 60% de su territorio. Pero ese falso nacionalismo que inoculó Poinsett los lleva a decir, no, la culpa la tiene la conquista, se entiende, de Cortés, la conquista de Cortés, que no existió porque hubo liberación y no conquista, y porque la mayoría de los que protestan en contra de España son descendientes de los pueblos que Cortés liberó. Es decir, de aquellos, se entiende, que los aztecas se comían, ¿tá? De aquellos que los aztecas se comían, si no, no estarían ahí. Entonces, Inglaterra, Holanda y Estados Unidos, que continúa la obra del marketing político británico, porque la leyenda negra es el marketing político más exitoso de la historia de la humanidad. Pero curiosamente, cuando emerge la revolución bolchevique, la revolución comunista de la Unión Soviética, ¿no es cierto?, ellos se suman al coro, se entiende, de los difamadores de España, se suman al coro de los predicadores de la leyenda negra. ¿Por qué? Y organizan una reunión en Montevideo en el año 1930 para asumir, se entiende, el odio a España, a la leyenda negra, para a su vez fomentar el fundamentalismo indigenista, y proponen ahí la creación de 18 repúblicas distintas en Bolivia, 3 o 4 en el Perú. Y proponen fragmentar de nuevo la América española en más repúblicas, pensando que eso desestabilizaba a Estados Unidos. Y entonces, al coro de difamadores de España, que había sido iniciado por Holanda e Inglaterra, se suma, se entiende, Francia, se suma después Estados Unidos y la Unión Soviética, y finalmente en la década del 60 se suma la Revolución Cubana. Cuando la Revolución Cubana se hace prosoviética, no nace como prosoviética, pero cuando se hace prosoviética, se pone en el traje negro legendario, y ahí ¿qué hace? Comienzan, se entiende, a hacer lo mismo que había hecho Holanda e Inglaterra. Cuanto libro hable mal de España, se publica en La Habana, se le da publicidad y se lo vende en el mundo. Y ahí apareció ese librito, que fue el librito de Galeano, Las venas abiertas a América Latina,
que no tienen ningún valor, como él mismo lo reconoció en su vejez, porque él mismo reconoció que era un librito. No lo digo yo, lo decía él, que él no volvería a leerlo ni a escribirlo, pero como era funcional a los intereses cubanos, desde Cuba se le dio, se entiende, una publicidad gigantesca y terminó nuevamente, como había hecho el libro de Bartolomé de las Casas, envenenando el alma de los jóvenes hispanoamericanos.